Vamos a hablar de la historia de la halterofilia, uno de los deportes más antiguos del mundo, ya que la halterofilia se puede considerar como el deporte del siglo XIX, a pesar de practicarse como entretenimiento. Allá por el año 3600 a.C., en el siglo XIX, de la época en la cual se realizaban concursos de fuerza en tabernas, a través del cual se iban haciendo levantamientos de barra con enormes bolas de metal en los extremos, aunque se practicaba de modo de exhibición en circos, donde comenzaron a realizarse torneos, principalmente en varios de los clubes que competían entre sí para el levantamiento de peso. Allá por el 1896 en Atenas, en las Olimpiadas modernas, se introdujo la halterofilia como una disciplina olímpica. Uno de los primeros en triunfar en este deporte fue el inglés Launceston Elliot, recordando y rememorando la historia del deporte para poder levantar en aquella época 71 kilos con una sola mano. Fue un logro. Tras este le siguió en San Luis en 1904. Fue el primer griego, Pericles Kariosis, quien empezó a marcar a Helios, que consiguiera levantar sus 11,67 kilos aproximadamente. Desde entonces, tras seguir 8 años sin halterofilia en los Juegos, esta disciplina volvió a incluirse en Amberes en 1920 y además sirvió en varias categorías. Le siguen la modalidad de pluma, ligero, medio, semipesado y pesado. En Ámsterdam en 1928 y en 1972 en Múnich. Se incluyeron las modalidades de arrancada para el desarrollo y tiempo, y el Mosca a través de esta fue superando respectivamente. Hoy en día solo se compite con las modalidades de arrancada y dos tiempos. Hasta 1997 se aprobó la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, y las categorías fueron a través de sí en nuevos cambios que instalaron hasta 8 categorías masculinas y 7 femeninas. Allá por la década de los 80 se levantaron a través de los rusos, que denominaron su competencia internacional. Estos levantadores en esas categorías hicieron posible los 110 kilos, alcanzando y extendiendo hasta los 210 kilogramos en una arrancada, y en eso de los 265 kilos en la modalidad de dos tiempos, para un total de 465 kilogramos. A principios de siglo, Australia, Alemania y Francia eran las naciones más exitosas del año. Por entonces sería tarde para Egipto y Estados Unidos, que la seguirían después. Y allá por el 1950, la Unión Soviética, Bulgaria, se convirtieron en los principales países a batir. Poco después llegaría Turquía, Grecia y China, que se han ido haciendo los países más fuertes en la halterofilia. En la Federación Internacional de Halterofilia, IWF, cuenta hoy con 167 naciones afiliadas, aproximadamente a 10.000 levantadores pesadas, principalmente con una competición oficial. Las cifras entrando en estos campeonatos del mundo se ha incrementado año tras año. Tras el récord de participación en el registro Campeonato Mundial celebrado en Atenas en 1999, con un total de 660 atletas participantes. Desde 1896, el levantamiento de pesas ha ido apareciendo en 20 Juegos Olímpicos, en la 21ª aparición de la halterofilia en los Juegos de Sydney. Se incluyeron a las mujeres y en el levantamiento de pesas. El levantador de pesas olímpico más exitoso de entonces fue el turco Necip, quien ganó 3 títulos del campeonato olímpico en 1988, 1992 y 1996. El húngaro Imre Hotti es poseedor del récord de 5 veces medallista olímpico en 1960 a 1964, con el récord de ser 5 veces medallista olímpico, tras de seguir en 1968 a 1972 y 1976, mientras que el estadounidense Robert Noreski, uno de los que ha ido ganando medallas de halterofilia en 4 juegos,
con la de plata en 1948 y con la de oro en 1952, y en el bronce en 1960 a 1964. Y en esta breve historia de la halterofilia, una práctica cuyo origen se remonta a los tiempos ancestrales y con muchos cambios en la esencia que se ha ido practicando a través de los tiempos. Esta disciplina deportiva ya es conocida como la halterofilia, que se basa en el levantamiento de pesas y puede ser practicada como un ejercicio para fortalecer los músculos o bien practicar de manera profesional en facetas de competición, incluso olímpicas, bajo un reglamento estrictamente elaborado. Se puede decir que empezar hablando de las tribus prehispánicas en las cuales los hombres demostraban su fuerza de levantamiento y valentía sobre piedras grandes y muy pesadas. Por último, los griegos, por su parte, incluyeron también este tipo de modalidad de levantamiento de pesas dentro del arte de la gimnasia. La halterofilia moderna encuentra sus orígenes por el siglo XVIII y en el XIX, cuantos de algunos de los atletas ofrecían unos espectáculos en un levantamiento de un objeto pesado a través del cual se fue instruyendo en los circos y en los teatros, de forma de entretenimiento para la gente. Se fueron organizando algunos eventos de primeras competiciones internacionales hasta 1896 y hasta 1904. La halterofilia fue incluida como un deporte dentro del Juego Olímpico. Tras una breve paréntesis, en 1920, como hemos mencionado antes, se regresó al programa olímpico para así seguir en la Fundación Internacional de Halterofilia, que venía trayendo a través de esta la regularización y organizar las normas de competición internacionales sobre halterofilia, y en estos tiempos que corren tras de sí a los campeones como han podido ser España, entre otros, que encabezan la lista de los ganadores de la competición de halterofilia.